Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la segunda parte de esta nueva serie que inventé que se llama La historia del terror. Esta es la segunda parte, así que bueno, vamos a ello, ¿no? Nada, bueno. En la primera parte hablé un poco sobre los principios, o sea, los comienzos del cine y las primeras como historias que o sea, se podrían considerar de terror ahora. Bueno, en esta segunda parte voy a ahondar un poco más en cómo este género se cimentó. Me pongo el micrófono cerca porque a veces no se escucha, así que suban el volumen, perdón. Bueno, cómo acá el terror se cimentó como género y cómo, bueno, durante estas primeras décadas de cine y primeras décadas de cine como industria, vemos cómo va evolucionando. De eso más o menos se trataría el video. Espero que sea de su interés. Nada, un resumillo les mando acá por si como esta es la segunda parte, obviamente hay un video anterior. Por si no vieron el video, no tienen ganas de verlo, acá un resumen de la primera parte, más o menos eso. Que el cine empezó siendo como una especie de nada, nueva tecnología, una especie de nuevo medio de comunicación. Y bueno, en algunos países lo tomaron más como una especie de expresión artística y otros, bueno, como una especie de nueva forma de entretenimiento, nueva forma de generar dinero. Así que bueno, durante los primeros años del cine salieron películas que bueno, fueron ya como lo que sería definiendo un poco el género, ya sea que estaban como eran adaptaciones literarias de la novela gótica, que era un género bastante famoso en el siglo anterior, en el siglo XIX, o también bueno, eran como estas nuevas películas que usaban el arte moderno, ya sea como el expresionismo, para crear una nueva lenguaje cinematográfico. Así que bueno, acá le puse unos ejemplos de Nosferatu, El fantasma de la ópera, Frankenstein del año 1909. Y bueno, de eso más o menos se habló el primer capítulo, si quieren, vayan a verlo. Así que bueno, vamos a pasar ahora a a la siguiente parte, que sería en la década de 1930, donde no solamente el género del cine de terror cambia, sino que bueno, cambia el cine en sí. Y una película clave en ese sentido, en ese contexto que creó, o sea, fue la que ayudó a cimentar el género, fue Drácula del año 1931. Acá, bueno, el director y el estudio que era Universal Studios, como que dijo, bueno, vamos a inspirarnos eso de estas nuevas estéticas de Europa y bueno, estas adaptaciones góticas y vamos a hacer como, bueno, una película icónica. Y acá crearon Drácula, que bueno, es una adaptación de ese libro famoso, hasta ese momento que era Drácula, bueno, de un conde europeo del exterior, se podría decir, como que aparece en Londres para causar como estragos y hay como, bueno, es un vampiro, es Drácula. Y nada, bueno, esta película, nada, se estrena en el año 1931 y fue como básicamente un éxito y como que cimentó lo que se esperaba básicamente de una película de terror en esa época. Fue como básicamente transgresora y nada, como poniendo como los límites. Era como, bueno, de ahora en más así va a ser una película de terror, no solo porque le fue muy bien, sino que bueno, tuvo como bastantes críticas positivas. En la época, bueno, acá se lee como que se habló muy bien de la atmósfera y la estética que creaban. También, o sea, supongo que, bueno, esta película tenía como, bueno, esos escenarios góticos que ahora son bastante como comunes y hasta, bueno, como hasta clichés, pero en su momento era como, supongo que ha sido como bastante impresionante ahí en 1930, hace casi 100 años. ¿Qué más? Bueno, esta película fue de las primeras películas en sonido, o sea, no sé si fue hasta la primera película de terror en sonido. Y en esa época, bueno, todavía no estaba muy bien usado el concepto como de sonido, la tecnología del sonido, así que era como medio como bastante silenciosa. Cada tanto hay una que otra canción en la película, pero es como medio silencio, medio como donde, o sea, había mucho peso en la atmósfera que se creaba, ya sea con las tomas y con, bueno,
lo que estaba pasando y también con las actuaciones. Se habló muy bien de la actuación de Bela Lugosi, que era el que hacía de Drácula, como este bueno villano, como bastante extranjero y bastante alien y como terrorífico. Y también bueno la actuación de la protagonista, como Mina, esta como nada, heroína gótica que estaba siendo como seducida por Drácula, pero a la vez bueno, era un vampiro que la quería convertir en vampira a ella. Así que bueno, Drácula como que medio que clásico instantáneo se podría decir. E inspiró, bueno, que los de Universal dijeron, wow, le fue muy bien a esta película, así que hay que hacer más películas de este estilo. Así que bueno, nos inspiró a crear lo que se conoce ahora como Universal Monsters, los monstruos de Universal, que son esta franquicia donde son varias como varias marcas de monstruos clásicos famosos. Y bueno, todo empezó en esa época. Gracias a lo bien que le fue a Drácula, bueno, Universal como que creó esta nueva, o sea, con los años se fue creando esta nueva franquicia. Fue como bastante similar a lo que hizo Marvel durante estas últimas décadas de ir creando personajes y que cada uno sea una marca y poder ir como hacerlos colaborar entre esas marcas y de eso así la gente iría a verlos. Bueno, lo mismo hicieron hace nada, 90 y pico, 95 años. Y bueno, estrenaron varias películas de terror que también se convirtieron en clásicos bajo esta franquicia de Universal Monsters. Las más conocidas serían Frankenstein de 1931, el mismo año que estrenaron Drácula. Dijeron, bueno, no, para que no se termine el año sin estrenar otro clásico de terror. Así que en 1931, Frankenstein, que bueno, también fue otro clásico. También 1932, La Momia, también ayudó a cimentar el personaje de Momia, que no era igual una adaptación gótica, pero bueno, era algo que era muy de moda en esa época, justo combinando con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero bueno, otra historia. Así que nada, bueno, La Momia, Frankenstein, las dos protagonizadas por un actor que también se volvió clásico del género del terror, que fue Boris Karloff, medio como rival de Bela Lugosi, el actor de Drácula. Bueno, nada, los de Universal, nada, la empezaron a levantar en pala con todas estas nuevas secuelas, porque nada, no solamente usaron como más personajes clásicos, además de Drácula, Frankenstein, la momia, también sacaron El hombre invisible, El hombre lobo y algunas otras historias también de terror, este terror como gótico y nada, también sacaron miles de secuelas como bueno, La novia de Frankenstein, El hijo de Frankenstein, La hija de Drácula. Bueno, ya se imaginarán como... Ah, y después obviamente cómo olvidarnos de Frankenstein conoce a Drácula, que conoce al hombre lobo, Frankenstein conoce al hombre invisible, o sea, parece que estoy exagerando que es una joda, pero bueno, busquen. Ah, nada, eso fue la locura de Universal Monsters, pero bueno, también lo que pasó es que ya para la mediados de la década del 30 se empieza a definir lo que es el concepto de película de terror. Bueno, como eso, sale el código Hays, el llamado código Hays informalmente, que era como, bueno, como una como una gran bajada de línea de las grandes productoras y de las distribuidoras y de las salas de proyección sobre cómo tenía que ser una película, cómo tenía que, o sea, qué era lo que no podía mostrar y qué era lo que tenía que tener cuidado en mostrar, como que había mucha como presión y control en cómo se tenía que hacer y cómo eso, cómo qué era lo que se tenía que mostrar en una película. Esto sucedió porque, bueno, ya a principios de la década del 30 aproximadamente, nada, como varios grupos religiosos y conservadores empezaron a ver que las películas estaban cada vez como más, no sé, violentas, por ejemplo, en la cine de terror, o cada vez más como, no sé, sexuales, o como más explícitas, contando historias como un poco como no tan como conservadoras. Y bueno, empezaron estos grupos a presionar a los estudios, a los grandes estudios. Y bueno, fue una época de la década del 30 donde básicamente fue una época como bastante pesada para el país de los Estados Unidos. em, que
estaban por la Gran Depresión, bueno, todos muertos de hambre, así que supongo que no han querido correr riesgos y nada, sacaron este código donde, bueno, los cineastas tenían que hacer lo que decía ese código, como, bueno, solo se puede ver esto, solo se puede mostrar esto y esto más o menos. Y, o sea, podían hacerlo o no, pero si decidían hacer una película fuera del código, capaz que no te la mostraban en el cine. Había todo como una medio raro ahí, alta película de terror. Y bueno, este código fue, o sea, se vio como, se usó desde los 30 hasta como mediados de los 60 y fue una época como que todo el mundo, los historiadores del cine, coinciden como que bastante como oscurantista, se podría decir, en las películas, porque bueno, muchas ideas fueron cortadas y, y fue durante muchos años. Así que bueno, este código básicamente también ayudó a definir lo que sería el género de terror. Em, Esto es una imagen de la película Freaks del año 1932, también dirigida por el director de Drácula, Todd Haynes. Bueno, es interesante acá también mostrar la diferencia de género, o sea, no la diferencia de género, pero la diferencia de significados de palabras entre horror y terror. Y acá tenemos, bueno, dos películas del año 1932 que justamente nos ayudan a em, como ilustrar bien la diferencia entre estos dos significados. Una película como algo de horror está más referido como al espanto, como al shock, como al susto, como qué horror, ¿no? Que es como que es espeluznante, ¿no? Como es algo como que es imposible de ver, algo como medio como similar a lo sublime. El terror, por otro lado, es algo como más referido como al concepto de miedo, tal vez como de temor, de sentir como esa ansiedad o esa sensación como extraña, como de como a- algo así. Creo que más o menos así se podría dividir la diferencia entre horror y terror. Horror, por ejemplo, acá están las imágenes de la isla de las almas perdidas, sobre, bueno, un científico loco que em, secuestra gente en una isla y las usa para hacer experimentos con ellos y como convertirlos como en animales. Vemos acá por eso el horror de la destrucción del cuerpo o también, bueno, a demostrar mujeres así como ligeras de ropas. Eso fue eso fue marcado, muy marcado por el código Hayes. Por otro lado, como una película más de terror sería La Bruja Vampiro de el año 1932, que es como una historia como más em, como etérea, como que parece un sueño, como que la imagen se ve más extraña, como que no se ve exactamente como un monstruo, pero se siente como una especie de peligro y como una atmósfera como pesada alrededor de toda la película, como bastante extraña. La recomiendo. Así que bueno, más o menos así se fue definiendo el género. La razón por qué en la que en las películas en inglés le dicen horror viene de esta época porque literalmente a este tipo de películas en realidad les decían horror porque mostraban como muchas eso, imágenes choqueantes, como que podía ser choqueantes como para el público, no solamente como las cosas como de terror, como historias como macabras o lúgubres, sino también cualquier historia como de guerra o de crimen o cosas así como violentas, espantosas. Después solamente se empezó a usar para este tipo de películas de miedo, así que quedó horror. En español le decimos terror, o sea, lo usamos bien a la palabra. No sé de dónde viene esta diferencia, pero bueno, nada, punto y aparte, ¿no? Bueno, volviendo un poco a la cronología del cine de terror estadounidense, nada, bueno, siguiendo con durante toda la década del 30 y durante la década del 40, bueno, estos Universal Monsters siguieron sacando secuelas, bueno, robando con los mismos personajes de siempre, nada, como siempre. Pero mientras tanto, ya desde principios de la década del 40 en adelante, nada, algunos cineastas europeos que se tuvieron que ir por la guerra y momento bastante turbio del mundo, nada, van a Hollywood y con esas inspiraciones del cine europeo vuelven a crear como películas, eso, más como similares a estas primeras películas, qué sé yo, de la década del 20, por ejemplo. Em, Tenemos, por ejemplo,
la creación como de un nuevo género que se llamaba el cine noir, o el cine negro, que eran películas también bastante como similares a las de expresión, a las del expresionismo alemán, que bueno, mostraban estas imágenes con grandes contrastes entre blanco y negro y bueno, historias como de crímenes y como de personas como malvadas y de mafia y de, bueno, eso era como el cine negro. Otro género que más o menos se desarrolló también como siendo hermano del cine de terror y también como influenciado por el expresionismo alemán sería el thriller psicológico, lo que se conocería ahora. También se puede ser película de suspenso, pero bueno, creo que thriller psicológico le queda mejor. Y es como una especie también de hermano, como cine de terror, a veces como que tienen bastante como características en común, ya sea que los dos son como hijos de la novela gótica y también que bueno, son como historias que no exactamente tratan de choquear o espantar al público, pero sí darles como una especie de temor, un poco de ansiedad, nada. Una de las películas claves siento en este tipo de historias es Rebecca, dirigida por Alfred Hitchcock, como uno de los más famosos cineastas del thriller. Nada, también inspirada como en la novela gótica, Rebecca es uno de los primeros, o sea, ejemplos del thriller psicológico como lo conocemos ahora. Y nada, yo esta película la vi, me encantó, me gustaría verla de nuevo, pero en su momento me pareció peliculón. Bueno, nada, durante lo que siguió de la década del 40 salieron como más ejemplos de este tipo de historia que eran como de terror, pero no esencial, o sea, no exactamente, te mostraban como la parte como más truculenta o como choqueante, sino que basaban más sus historias como en la atmósfera y qué era lo que podía estar pasando. Por ejemplo, tenemos acá la Cat People o algo así como gente gato, de una mujer que de noche al parecer se convierte en gato, o si no, Gaslight con Ingrid Bergman, que también es como una especie de historia gótica sobre una mujer que no sabe si se está volviendo loca o su marido la quiere volver loca. Y también tenemos, si no, I Walk with a Zombie, que es como más una combinación de terror con suspenso, sobre, bueno, una mujer que se va como al sur de Estados Unidos a cuidar, a ser acompañante terapéutica, algo así, de otra mujer, y se da cuenta que hay como una especie de conspiración de una tribu que hacen vudú, y bueno, los zombies están muy relacionados con el vudú. Tendría que hacer un video sobre eso. Así que bueno, nada. Algunos ejemplos de este tipo de nueva película que nada, no era tanto sobre los monstruos y demostrar como el terror, como tratar de asustar a la gente con una máscara, sino con sombras o con sonidos. Ok, bueno, para. Y bueno, así más o menos fue como cambiando, desarrollándose lo que conocemos como el concepto de terror ahora en la actualidad. Ya para la década del 50, o sea, después de los 40, la década del 50, aparece como otra versión más del terror, esta vez más relacionado a la ciencia ficción. Esto, bueno, se debe también como sucesos que pasaron durante y después de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la bomba atómica o bueno, el caso de Roswell, de los ovnis, o incluso bueno, que los rusos pudieran como mandar un satélite al espacio, y la Sputnik, bueno, como que la sociedad en esa época estaba como muy interesada en como eso, las historias de ciencia ficción, las historias de nuevas tecnologías, de nuevos descubrimientos, aliens, como toda esa onda, y nada, como que se puso de moda la ciencia ficción en todo, o sea, en cada medio de comunicación. Principalmente también en las historias fantásticas como de terror. Em, y empezaron a salir como un montón de películas de terror que tenían elementos de ciencia ficción, obviamente porque era lo que estaba de moda. Algunas películas como clásicas, se podría decir, de esta época, que duró como toda la década del 50, sería, bueno, La Cosa del Otro Mundo de 1951, que sería posiblemente la más icónica de todas esta nueva tanda en el género. Y no, se trata sobre
unos militares que están en la Antártida y bueno, tienen un encuentro peligroso con un alien. Nada, si la ven que es similar a Alien, la película Alien, es porque está inspirada en la cosa. Em, Nada, yo vi una escena donde a la cosa le quieren prender fuego y se vio muy bien para la época, así que recomiendo. Nada, otro ejemplo también sería La Mosca, esta historia que fue parodiada bastante después en todos lados, que se trata de este hombre que quiere como crear como un experimento que como para teletransportarse y justo se teletransporta con una mosca y a él como que se convierte en mosca, algo así. Nada, también como un clásico, se podría decir. Así que nada, estas películas de ciencia ficción, como que mezclan ciencia ficción con terror, como que se hicieron bastante populares en esa época y también con el tiempo se hicieron populares como versiones baratas, como de este género. Varios estudios que no eran tan grandes como, bueno, los grandes estudios del momento, que eran como bastante como monopólicos, había otros estudios como más pequeños, más baratos, que obviamente para ganar 2 pesos haciendo películas, como que eso seguía en la moda, de bueno, ciencia ficción de terror está de moda, hacían como varias películas al año con 2 pesos y ganaban, bueno, 3 pesos por película. Nada, igual de estas películas pues como que se hicieron bastante queridas por el público a lo largo de los años porque bueno, eran tan malas que se volvían buenas, se podría decir. Y bueno, también como que mezclan ideas como muy extrañas. Por ejemplo, esta Robot Monster de 1953, nada, era un monstruo que era como un cuerpo de gorila con cabeza de robot y era un alien al mismo tiempo, como que nada, una locura. O si no, como una de las más famosas de todas, Plan 9 de Plan 9 from Outer Space, algo así. Plan 9 del espacio exterior. Bueno, tiene una historia bastante rara, ni me voy a gastar en decirlo. Solamente voy a decir que hay aliens, hay muertos vivos, hay... Bueno, hay de todo. Está hasta Drácula. Bueno, nada, esta historia como que bueno, se hizo bastante famosa, la historia del director de esta película y hasta Tim Burton hizo una película biográfica de este director protagonizada por Johnny Depp en los 90 y les recomiendo esa película. Así que bueno, nada, el cine de terror combinado con ciencia ficción como que estaba siendo bastante popular en la década del 50 y nada, nos dejó películas bastante interesantes y también algunas que eran, bueno, te lo dejo a tu criterio. Em, Ya para los mediados finales de la década del 50 y los primeros años de la década del 60, hay como una especie de revival, o sea, de renacimiento de estas películas góticas de la década del 30, pero también sería como el final, es como, bueno, es o sea, lo primero y lo último ya. Em, por eso le puse acá como fin del gótico. Podemos ver, por ejemplo, eso con las películas Hammer Horror, que eran una Hammer, era una productora de cine británico, y bueno, como que básicamente revivió un poco a estos personajes como Drácula, Frankenstein, la momia, de nuevo, o sea, hizo como nuevas adaptaciones de esas novelas clásicas góticas, y como que puso de nuevo como en popularidad un poco estas historias góticas. Esta vez, como mostrándolas como más choqueantes incluso, como llevando lo que las había hecho famosas hacía 20 años, pero eh, incluso como más sangrientas, más sensuales y nada, como más estilizadas, también como más coloridas, como por ejemplo la sangre de Drácula, la piel verde de Frankenstein y bueno, y todas estas películas protagonizadas por Christopher Lee, que también se hizo como un actor icónico después, lo pueden conocer por que hacía de malo en El Señor de los Anillos, ese viejo que era como Gandalf, pero era como un Gandalf blanco. No me acuerdo el nombre. Bueno, Hammer Horror medio un poco como que revivió las películas de terror clásicas tipo Drácula, Frankenstein, para una nueva generación. Pero también lo que pasaba con el cine de terror clásico fue que ya era como nivel parodia. Por ejemplo, bueno, ¿se acuerdan como les dije? El estudio Universal tenía su franquicia Universal Monsters y la explotaron a más no poder haciendo miles de secuelas,
miles como de historias como cruzadas entre ellos, y ya para más o menos eh, principios del 50 ya salió la película Abbott Costello meets Frankenstein, que era eso, un dúo cómico de como un gordo y un flaco, que bueno, conocían a los monstruos, que era Frankenstein, Drácula y el hombre lobo. Eh, ya era como parodia. Y eso se pudo ver mejor la década siguiente, en el año 1964, literal que se estrenan dos series que hacían parodia de esta estética gótica de terror de principios de siglo. Por un lado tenemos, bueno, la familia Adams, los locos Adams, como nada, que ya en realidad existían como un cómic desde la década del 30. Tengo un video sobre Merlina que puede un poco, que habla un poco más de eso. Y bueno, están los locos Adams, que sí eran como una especie de personajes clásicos góticos parodiados. Y también estaban los Monsters, o la familia Monster, la familia que Monster es monstruo. Y también era como una parodia de los personajes clásicos de las películas del 30, como Frankenstein el papá, la mamá un vampiro, el hijo un hombre lobo, y la hija o la sobrina que estaba de intercambio era Marilyn Monroe, bueno, no sé. Nada, bueno, y en sí ya como eso, todos los conceptos como de Drácula, Frankenstein, el castillo ese como abandonado, viejo, con cementerio, con tormenta, como todo lo típico como más gótico, ya terminó siendo como bueno, un chiste más, como algo ya gracioso, algo más como entrañable para el público. Y así se podría decir que se fue el final, al menos por ese siglo, te diría, de lo gótico. Y bueno, nada, acá terminamos, acá los dejo, no les quiero sacar más tiempo, espero que les haya gustado el video, espero que hayan entendido un poco más cómo fue evolucionando el terror, pueden ver el video anterior si quieren, ¿qué más? Bueno, en el siguiente capítulo vamos a hablar cómo se reinventó, se podría decir, el terror para una nueva generación posguerra. Así que eso, bueno, no les saco más tiempo, que tengan un buen comienzo de semana. Pueden darle like, pueden suscribirse, pueden comentar, obvio. Si quieren, pueden hacerlo. Nos vemos.